Bueno, y sobre todo porque hay gente nueva, vamos a hacer un breve repaso a lo que es esta doctrina fundamental. Es la segunda doctrina fundamental. La primera, si lo recuerdan, fue la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios. Y ahora ya estamos en cómo estudiar la Biblia. Vimos cómo la palabra de Dios es la revelación de Dios. Si recuerdas, cómo es cuando analizamos cómo debemos de responder a la palabra, la forma de responder es creyéndola, estudiándola, honrándola, obedeciéndola, defendiéndola y predicándola. Si somos salvos es por gracia. Lo vimos en Efesios 2, del 8 al 9. ¿Pero qué sigue? Bueno, vamos a aprender a cómo estudiar, a cómo leer la Biblia. La Biblia, según vimos, es un canon, es el estándar que nos va a decir cómo vivir, es nuestra autoridad. A lo largo de la vida podemos estudiar muchas cosas, podemos conocer muchas cosas, pero solo la Biblia es la que tiene autoridad. ¿Por qué? Porque la Biblia es palabra de Dios. Y si Dios es soberano, su palabra es soberana. ¿Recuerdas los beneficios que vimos de la Biblia en 2 de Timoteo 3:16? La palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Por tanto, lo que nos queda no es otra cosa más que aprenderla. Tenemos que aprenderla. Vimos quién puede estudiar la Biblia. Sabemos que para poderla estudiar, pues tenemos que ser hijos de Dios, porque solo como hijos de Dios es que espiritualmente vamos a estar abiertos a la palabra, ser diligentes con la palabra, tener un deseo por estudiar la palabra, tener santidad, obviamente esa viene de Dios, y el estudiar la palabra nos va a guiar a esa santidad. Pero también es importante que si algo ya nos dijo Dios, lo aprendamos y lo pongamos por obra. Y tener una vida controlada por el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo es el que nos llena y es el que nos lleva a vivir la palabra. Finalmente, en una atmósfera de oración. Si alguno de estos 6 puntos va a flaquear, los otros van a ayudar a que poco a poco vayamos avanzando y vayamos creciendo en el conocimiento de Dios y sobre todo crecimiento espiritual. Vimos como tercer punto que debemos de enfocarnos en la Biblia. Si bien hay otros libros que nos pueden ser útiles, ninguno va a quitar la Biblia, ninguno va a sustituir la Biblia, sino que debemos nutrirnos como hijos de Dios diariamente de la palabra de Dios. Empezamos a ver los efectos concretos de la palabra. ¿Qué efectos concretos vemos? El crecimiento, vencer el pecado. La Biblia nos prepara para el servicio, nos prepara para ser bendecidos, nos lleva a ayudar a otros y nos lleva a adorar en verdad. Vimos, ya estudiamos los 4 primeros: el crecimiento, el vencer el pecado, el prepararnos para el servicio y el ser bendecidos. ¿De acuerdo? En los estudios que están grabados vamos a poder entrar al detalle de estos beneficios que van un poquito ligados con lo que veremos hoy. Pero todo es palabra de Dios y todos son los efectos que debemos de buscar a través de la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver hoy los últimos 2 efectos. Nos prepara la palabra de Dios para ayudar a otros. Bueno, ¿qué nos enseña la Biblia? La Biblia nos enseña que estamos llamados a ayudarnos mutuamente, unos a otros. Vamos a Romanos 1, versículos 11 y 12. Romanos 1, versículos 1 y 12. ¿1 y 12? Uh-huh. Romanos 1, versículos 1 y 12. Dice la palabra de Dios: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Aquí está un llamado. 11 y 12, ¿no? 11 y 12. ¿Cuál lo dije? Dijiste 1, 12. No,
12. Perdón, Romanos 1, 11 y 12, perdón. Lo vuelvo a leer para mayor claridad. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Ahorita vamos a regresar un poquito a este versículo, a estos versículos, pero lo que quiero resaltar en este punto es que estamos llamados a ser confortados. Incluso veamos, hermanos, cómo Pablo, el apóstol, está diciendo, oye, vamos a ser confortados. Él se incluye, él es parte de la iglesia, no es un jerarca autoritario. Sí tiene autoridad de parte de Jesús para dar palabra, pero también es parte del cuerpo de Cristo. Y como parte del cuerpo de Cristo, también debe de ser, él dice, oye, tú y yo nos vamos a confortar mutuamente. Nosotros como hermanos nos vamos a confortar mutuamente. Entonces él con toda humildad también dice, oye, ustedes también me van a ayudar a confortarme. Efesios 4:11. Ahora sí es el 11. Si lo recuerdan, lo vimos la semana pasada, cuando hablamos cómo Jesús es quien reparte los dones ministeriales para apóstoles, para profetas, para evangelistas y para pastores y maestros, que es exactamente lo mismo. Pero aquí vimos cómo es importante la doctrina, porque justamente esa doctrina va a llevar a estos ministros de la palabra a proteger a las ovejas, a que se edifiquen en la roca firme que es Cristo. Vamos a volverlo a leer para entrar en el concepto que nos atañe hoy, que es ayudar a otros. Efesios 4:11. Y él mismo, refiriéndose a Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor. Los teólogos coinciden en que los versículos 12 y 13, cuando habla de los santos y que estamos llamados a formar este cuerpo de Cristo y a edificarnos, no solo es responsabilidad de los ministros a quien Jesucristo nombró. Nosotros como hermanos, como parte de ese cuerpo de Cristo, estamos llamados también a ayudarnos mutuamente a edificarnos. Habíamos comentado la semana pasada que perfeccionar es justamente regresar a ese diseño original. ¿Cómo vamos a regresar al diseño original si no lo conocemos? Necesitamos la palabra. Y nuevamente aquí lo vemos reiterado en el versículo 14, para que no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. La doctrina es importante. Sin doctrina no podemos ser edificados o seremos edificados en la arena. Por ejemplo, déjenme ver, es que ahorita me vino una a la mente. Estamos llamados a perseverar en la doctrina en lo individual. Y esa perseverancia en lo individual nos va a llevar a ayudar a otros a que también perseveremos en la doctrina, en la sana doctrina. Si nosotros nos fijamos en el versículo, ya iba a decir artículo, en el versículo 13, la unidad de la fe y del conocimiento. La verdadera unidad del cuerpo de Cristo lo da la doctrina, la sana doctrina. No podemos estar unidos, por ejemplo, con los testigos de Jehová. No podemos estar unidos con los mormones. Ambos se llaman cristianos, pero conocen a un Cristo diferente.
toda distorsión de Cristo, de la concepción de Cristo, va a llevar a una desunión espiritual de una iglesia. Podrán estar unidos, podrán congregarse en un solo lugar, pero si no hay una doctrina sana, cada quien estará adorando a su ídolo. Una formación que tenga a sí mismo de sí mismo, en sí mismo, perdón, de Cristo. ¿De acuerdo? Pero vemos este llamado que es ayudarnos mutuamente. No somos islas, no debemos de quedarnos sin congregar. Estamos llamados a congregarnos. ¿De acuerdo? Romanos 12:15, por favor. Romanos 12:15. Dice la palabra de Dios: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Nuevamente, estamos hablando de que somos un cuerpo. Si, por ejemplo, te lastimas la uña, no vas a decir, bueno, pues allá que se la arregle mi uña. No te duele. Es tu cuerpo. Bueno, lo mismo pasa en el cuerpo de Cristo. Es una forma de ejemplificar lo que somos en Cristo. Si alguno pasa por algún mal momento, hermanos, estamos llamados a ir con ellos. ¿Qué hacían los judíos, por ejemplo, en los funerales? Llegaban y se rasgaban la ropa como una señal justamente de compartir ese dolor. Y aquí vemos en la palabra, estamos llamados a ser sensibles y compasivos. Si alguien pasa penuria, si alguien pasa tristeza, busquemos consolarlos. Somos parte de lo mismo. Si tu hermano de sangre pasa algún problema, ¿a poco no vas a buscarlo para consolarlo? Bueno, esta unión es aún más fuerte, porque estamos unidos por la sangre de Cristo y estamos unidos espiritualmente. ¿De acuerdo? Ahora, ya vimos este principio de que como cuerpo de Cristo estamos llamados a ayudarnos mutuamente, a edificarnos mutuamente, a apoyarnos mutuamente. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo nos vamos a ayudar? ¿Recuerdan que estamos viendo la Biblia? Bueno, pues la verdadera ayuda va a ser a través de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos va a ayudar a que en situaciones difíciles podamos tener una perspectiva de Dios. ¿Qué pasa? Muchas veces es el crecimiento espiritual, muchas veces es la situación penosa que nos acoge, pero quizás estamos tan cerca del problema que no vemos, no nos detenemos para ver qué dice Dios a este respecto. Lo último que necesitamos es que ante una perspectiva difícil tengamos una respuesta mundana. ¿Por qué? Porque una respuesta mundana nos va a llevar a repetir errores. No, mira, tu esposa te hizo esto, no, tú devuélvesela. O, oye, tu hijo te hizo esto, no, mira, esto debe de ser como deben los papás a fuerza. Y son perspectivas que realmente no edifican y que no dan una solución. ¿Por qué? Porque no están influenciadas o inspiradas en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que verdaderamente va a solucionar nuestros problemas. Oye, quizás si tú ves esa perspectiva y ves que en el mundo es más fácil, no sé, dar mordida o hacer algo por el estilo, pues podrá ser en el mundo, pero eso no va a edificar, no te va a edificar ni como individuo ni como iglesia. Primera de Pedro 3:15. Sí, mira. Sí,